La verdad es que lo primero que me gustaría es comentar que el objetivo de esta revista es analizar lo que es la transposición de la Directiva 2020-1828 sobre acciones colectivas de protección al consumidor. El Congreso de Diputados está en un proyecto de ley orgánica que está tramitando esta transposición acerca de la interpretación de la protección colectiva de consumidores y ha sido objeto de tal interés y reflexiones y debate que hemos pensado que justificaba dedicar un número monográfico a nuestra revista como continuación verán. No me gustaría empezar sin dejar de hacer una expresa de agradecimiento, porque esta obra es una obra colectiva de los mejores expertos en esta materia disponibles en España. Varios de los cuales participan en esta presentación, no todos porque no ha sido posible. Pero vamos, me gustaría citar y reflejar nuestro agradecimiento expreso en primer lugar a mi compañero amigo José María Campos, director del Departamento Legal de COE, que está aquí con nosotros, que hace una presentación. También nos gustaría agradecer a Manuel García Villarrubia, que es abogado y socio de Despacho Uría Menéndez. También va a participar en la presentación. Doña Esther de Félix Parrondo, que es socia de Grupo de Litigación, Daños, Acciones Colectivas y Consumo de Cuatro Casas, aquí a mi izquierda. Doña Silvia de Paz, asociada senior de litigación y arbitraje del despacho de abogados Pérez Llorca, a los cuales le agradecemos su participación en el acto. Pero también no son los únicos. Esta es una obra colectiva que han participado otros autores como que también están con nosotros en este acto y que le agradecemos especialmente, como son Ignacio Pla, secretario general de ASNEF, como es Miguel Ángel Cepero, abogado de Uría Menéndez, Raquel Espín, asociada principal de litigación de Cuatro Casas, María de Arcos Tejerizo, asociada de litigación y Pérez Llorca, y don Alejandro Farreres, socio de Linklater, que también está con nosotros aquí acompañando. La verdad es que el tema era complejo, pero después de contar con otros expertos, el tema lo hemos podido asimilar de una forma entendible y comprensible. El problema clave que hay en esta transposición directiva es muy amplia, muy compleja y los autores van a hablar después, pero ante todo hay un punto que es el crítico de la regulación y el cual el Instituto quiere posicionarse expresamente. La directiva de transposición deja libertad a los Estados miembros para que puedan optar entre dos sistemas de representación de los consumidores. Uno por el cual los consumidores se deben adherir expresamente a una acción colectiva y tienen la libertad de, si no se adhieren a la misma, de adherirse a otra posterior o no adherirse, que eso llama la vinculación por adhesión, lo que la literatura anglosajona llama el opt-in. Y hay otro sistema que es la vinculación por defecto, en el cual todos los consumidores afectados por una acción quedan incluidos en la misma al margen de su actuación, sin que hayan hecho nada por ello. Y solamente en el caso de que expresamente se desistan de la misma, quedan vinculados al resultado de la misma. O sea, sé que si esa acción colectiva fracasa, no pueden volver a reclamar en base a ese caso porque su legitimación ha sido asumida por el tercero. La verdad es que en el fondo es cómo queda vinculado y también la segunda cuestión relevante es cómo te vinculas. La verdad es que nosotros pensamos que la vinculación por adhesión es una vinculación que es mejor, porque exige una manifestación expresa y por lo tanto siempre mejor algo expreso que algo tácito, de adhesión al consumidor y además tiene una mayor libertad de elegir entre distintas iniciativas que se vayan planteando a lo largo del tiempo y no necesariamente la primera, como sucede con el sistema de vinculación por defecto. Y la verdad, que han vinculado uno a aquella sistema que haya optado, aquella iniciativa que haya optado. España, paradójicamente, en este contexto, ha optado por el sistema de vinculación por defecto, en el trámite tal como está en vigor. Y nos ha sorprendido y nosotros planteamos que tendría que modificarse el sistema para un sistema de vinculación por adhesión. ¿Por qué pensamos que es un error el optar por vinculación por defecto? Porque eh, primero está en contra de lo que la mayor parte de los países europeos han seguido. La mayor parte de Europa está siguiendo el sistema de vinculación por adhesión, porque se entiende que es el más equilibrado, razonable y benéfico en la realidad europea. Que no podemos olvidar que es una realidad distinta a la anglosajona, que es la realidad donde los sistemas de vinculación por defecto han imperado en mayor razón. De hecho, como a continuación posiblemente pondrán los coautores del estudio, el sistema de vinculación por defecto ha sido altamente cuestionado
por otras entidades, además del Instituto Isomicro que estamos haciendo hoy, también por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo Económico y Social, incluso por asociaciones del consumidor. Y pensamos que es un error. Es un error el sistema de vinculación por defecto actualmente en trámite y que tendría que modificarse en la legislación española al respecto, en el trámite que está actualmente en vigor, para hacer una vinculación por adhesión. Eh, en primer lugar, ¿por qué pensamos que es mejor el de vinculación por adhesión que el de vinculación por defecto? Porque pensamos que el vinculación por defecto tiene un grave problema de fondo, y es que tiene un mayor incumplimiento, un mayor nivel de incumplimiento, incumple el derecho de defensa y tutela judicial efectiva. Esto ya ha sido advertido en los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y por qué lo incumple? Porque en la práctica no se puede ejercer de una forma voluntaria e informada el derecho a la libre elección de abogado. Es decir, uno no se le va a elegir abogado, sino que va a tener que sumarse al que haya promovido la acción colectiva, y esto pensamos que está en contra del principio de la tutela judicial. Por un lado, no puedes elegir abogado libremente e informadamente. Y en segundo lugar, porque el consumidor que desiste en la vinculación por defecto, es decir, que no quiere ese aplanamiento por la razón que sea, en el caso de que fracase esa acción, se queda vinculado por la misma. Es decir, no puede volver a plantear una reclamación posterior, con lo cual no le dejan hacer no le dejan elegir el equipo y estrategia procesal que hubiera deseado, pero sin embargo queda vinculado por la estrategia de equipo elegido por otros. Y esto pensamos que está en contra de la tradición española y en contra del principio de defensa y tutela judicial efectiva. Por contra, el sistema que proponemos de vinculación por adhesión, uno elige la acción colectiva a la que se suma con el equipo o estrategia que se haya decidido. Si no se suma a esa, puede sumarse a otras posteriores que se inicien, y por lo tanto tiene, como diríamos, una mayor capacidad de elección, que por definición la mayor capacidad de elección quiere decir tener mejores condiciones que cuando va a tener una sola posibilidad de elección de un tómalo o déjalo, como es el sistema de vinculación por defecto. Por lo tanto, pensamos que el sistema actualmente en trámite incumple el principio del derecho de defensa y tutela judicial efectiva. El segundo gran problema que hemos detectado es que el sistema de vinculación por defecto, a la vista de la literatura, hay un análisis muy amplio en esto introductorio que incorpora el Instituto de Estudios Económicos, pues tiene alto riesgo de conflicto de interés e incentivos perversos. En principio, el sistema judicial español se basa en la legitimación de alguien afectado por un daño o un perjuicio y que lo reclama en una instancia. Y tiene el derecho de haber sido afectado y la legitimación. Pero aquí esta legitimación se asume por un tercero que no ha sido afectado, que es el promotor de la iniciativa o en su caso, el financiador de la misma. Que no solamente no es afectado, pero que sin embargo sí puede beneficiarse de hecho, es la esencia del modelo, del resultado de lo reclamado. Entonces, esta disociación entre el quien plantea la iniciativa, el afectado y el beneficio reclamado, pensamos que genera conflicto de interés que en la práctica va a dar lugar a no pocos casos de litigación infundada e injustificada, cuando no directamente abusiva, que el actual sistema evita porque solamente plantean este tipo de reclamaciones los afectados, teniendo en cuenta su daño y no con el interés de compensarse, resarcirse el daño haberlo sufrido, y no un fin en sí mismo de una reclamación en función del proceso en sí mismo, como es el modelo de vinculación por defecto. Nosotros pensamos que en este contexto debe modificarse el proyecto, como ya he dicho, anticipado, debe de incorporar como regla general el principio de vinculación por adhesión, el principio de OTIM, es decir, cuando hay una acción colectiva que se queda vinculada a la misma, aquellos que expresamente se incorporen a la misma. Pensamos que esto salvaguarda mejor el derecho a elegir de los consumidores a participar en la acción colectiva, a decidir estrategias procesales, a decidir equipos jurídicos, a decidir oportunidad de una acción o no. Eh, Pensamos además que garantiza un mejor control y una mayor garantía de consentimiento individual. La base de consentimiento, que está en la base de gran parte del derecho español, pues aquí se hurta, y pensamos que protege al consumidor de mejor forma, que es lo que me gustaría también decir. No es que sea mejor opción para los afectados o para la sociedad en general, sino también al consumidor.
Este sistema protege mejor al consumidor. Y de hecho, no es casual que sea el sistema seguido mayoritariamente en la Unión Europea, porque es el que mejor protege al consumidor en el contexto de la Unión Europea, que es el contexto que se tiene que aplicar. Cuestión distinta es que una vez que se opte por vinculación por adhesión, tiene que hacerse bien. ¿Cómo? Pues creando unos procedimientos que se facilite, se promueva la participación de los consumidores afectados de la forma más transparente y fácil y simple posible, ¿no? También se debe permitir la presentación de acciones individuales para aquellos consumidores o de otras acciones colectivas para aquellos consumidores que no se sumen a una acción colectiva determinada. Es decir, que el consumidor tenga elección entre las distintas acciones colectivas que se han podido presentar y no únicamente sobre la primera que haya llegado, que a lo mejor no es la que mejor le protege ni la mejor planteada, sino simplemente la que ha llegado antes. Eh, por otro lado, el hecho de que haya, esto es relativo a tutela judicial, pero en relativo a los incentivos y conflictos de interés, por si finalmente se optara por el sistema de vinculación por defecto, que pensamos que no se debe optar, sí que tendría que crearse, como posiblemente decía a continuación los autores, algunos sistemas que garanticen que este sistema genere las menos disfunciones posibles, que pensamos que va a generar disfunciones en cualquier caso, pero que sean las menos posibles. En primer lugar, pues la legislación debía plantear que las sentencias deben reconocer individualmente y nominativamente a los consumidores beneficiarios de una acción, individual y nominativamente, no a tanto alzado y a título colectivo, porque hay un riesgo aquí claro de sobreestimar y plantear acciones sobre personas y por cuantías que nunca se van a generar, ni cobrar, ni beneficiar a nadie. Pero, sin embargo, en el ínterin se pueden generar unos altos costes ya irreparables a los afectados que son totalmente injustificados. Es decir, no se puede hacer de forma agregada y a tanto alzado, se tiene que hacer de forma individual y nominativa las sentencias que afecten a los consumidores. También debe hacerse una cierta supervisión de la operativa y de la participación de los beneficios de estos entes financiadores. ¿A qué me refiero? Pues que, por ejemplo, debe limitarse la cuantía máxima que pueda cobrar un financiador vinculando la misma a las cantidades efectivamente cobradas finalmente por los consumidores y no a las cantidades planteadas o demandadas globalmente. En Alemania ya sucede así y se ha planteado que no se pueda cobrar más del 10% de las cantidades finalmente acreditadas a los consumidores. O por otro lado, dada la naturaleza de estos acuerdos y la seguridad de los mismos, los acuerdos de financiación deben ser conocidos por los órganos jurisdiccionales que participen en este proceso y también por todos los consumidores. Es decir, esto es una cuestión que debe ser transparente para que los consumidores puedan decidir si se adhieren o no libremente a esta iniciativa y también la legitimidad e intereses subyacentes en las mismas, que también creo que es importante. Y todo ello tiene que ser sometido también a control judicial permanente, por ejemplo, acerca de la legitimación de las entidades promotoras, la legitimación de las entidades promotoras en relación de que sean entidades que realmente tienen una representatividad adecuada, suficiente, y también que son entidades que tengan como finalidad la protección efectiva del consumidor, evitando que se creen entidades ad hoc únicamente al amparo de esta iniciativa, que no es lo que el legislador estaba planteando. A mí me gustaría decir que el problema de fondo es que en España ya existe una protección sobre el consumidor que no existe en el mundo anglosajón. La protección sobre el consumidor española es muy exigente en términos de regulación administrativa, con la posibilidad de imponer sanciones y que beneficia a los consumidores al margen de sus actuaciones. El consumidor se ha beneficiado, haga lo que haga, sin hacer nada. Ya existe. Esto no existe en el modelo anglosajón. El modelo anglosajón, por eso, opta por un modelo de protección al consumidor basado en las acciones colectivas, en el cual se hacen reclamaciones civiles y que se entiende que el resultado de las acciones civiles no dejan de tener un carácter punitivo o sancionador para aquel que haya incumplido. Y, por lo tanto, puede ser sometido a altos costes judiciales, altos costes jurídicos. El problema de Europa es que en Europa tenemos ambos modelos coexistiendo, con lo cual puede haber, como diríamos, un solapamiento de los modelos que genere disfunciones en la coexistencia de los mismos. Por eso, Europa, la mayor parte de los países han ido por el sistema de vinculación por defecto, ¿no? El problema es que el solapamiento de ambos modelos va a desembocar en una
presión procesal excesiva, artificial e injustificada, que va a tener necesariamente que aumentar los costes de las empresas, las incertidumbres que someten las empresas, pueden verse sometidas a daños reputacionales irrecuperables. Y todos estos problemas, al final, no solamente van a perjudicar a las empresas y su actividad, sino que también van a perjudicar al consumidor, porque los consumidores se van a ver obligados a medio y largo plazo a ver soportados estos injustificados sobrecostes planteados por la legislación que benefician a terceros, preferentemente a terceros como son los promotores y la actividad financiera y no al consumidor, en una menor disponibilidad de bienes y servicios, en unos mayores precios de estos bienes y servicios, y al final de una forma injustificada, porque la protección del consumidor ya estaba muy garantizada con el sistema de protección administrativa de sanciones, y solamente en los casos en las que excepcionales que se plantean, y casos excepcionales que se plantean es todos que el consumidor lo desee expresamente incorporarse, pueda plantearse acciones colectivas. Y no como hasta ahora, que al final el modelo va a perjudicar a empresas, a consumidores y no beneficiarlos, cuando simplemente es como consecuencia de introducir un modelo pensado para otra realidad distinta para europea, en una realidad distinta a europea, y que otros países se han percatado de ello anticipadamente, evitándolo, y que España, por desgracia, a la fecha no lo ha hecho, y por eso pensamos en el Instituto Único la necesidad de reivindicar este cambio en el trámite. Antes de plantear el turno de preguntas, me gustaría también que si los autores pudieran hacer unas pequeñas reflexiones acerca de sus planteamientos, porque los que yo planteo es una cuestión general, pero esto tiene también un trasfondo técnico y jurídico que los expertos en la materia lo dominan mejor. Joseba, si no te importa. Joseba Campos es director del Departamento Legal del COE y experto en estos temas que me gustaría que escucharais. Bueno, pues muchísimas gracias, Gregorio. Lo cierto es que Gregorio ha realizado un excelente trabajo de resumen de lo que es el trabajo que hemos realizado. Con una serie de particularidades que ahora comentaremos tanto en materia de financiación como también en materia de la legitimación de los consumidores y usuarios, y también en el ámbito de la ejecución, que es la parte bueno, que yo he desarrollado conjuntamente con la parte de opt-in y opt-out. Simplemente también para situar un poco como antecedentes de la directiva, bueno, todavía cuando no existía la directiva, cuando no se había aprobado la directiva, la Comisión detectó, bueno, pues que era necesario la implantación de un modelo de litigación colectiva en el ámbito de la Unión como perfeccionamiento del mercado único. Había Estados miembros que tenían sistemas de litigación colectiva, como por ejemplo España, que los tenía, y había otros países que simplemente no tenían. Entonces, pues entendió que era conveniente el establecer una armonización de todos estos sistemas para que todos los países de la Unión pudieran litigar y sobre todo para que los consumidores de distintos estados de la Unión Europea pudieran participar en acciones transfronterizas. Es decir, si un consumidor español se ha visto perjudicado por un incumplimiento de consumo en Alemania, pues que ese consumidor español pudiera participar en la acción colectiva, alemana, ¿no? Y entonces estableció los mecanismos y herramientas para que pudiera así hacerlo. La verdad es que durante la tramitación de la norma, y hablo desde el punto de vista nacional, el Ministerio de Justicia desarrolló un trabajo, tengo que decir, excepcional. Yo, como en aquel entonces era sigo siendo miembro del Comité de Asuntos Jurídicos de Business Europe, de hecho poníamos en valor el trabajo que se hacía desde diversos Estados miembros y especialmente desde España. Y también desde la REPER en Bruselas realizaron un magnífico trabajo que dio como lugar a la directiva aprobada finalmente en diciembre del 2020, que establecía, como no podía ser de otra forma, dos modelos, el opt-in y opt-out, que ha explicado muy bien Gregorio con anterioridad, porque en Europa hay estados que sí que tienen un modelo opt-out, que es el absolutamente minoritario, pero que es conforme con su tradición jurídica, bien por cuestiones constitucionales, como es en el caso de Portugal, con la acción popular, en el cual, bueno, pues tienen que tener este tipo de acciones, o bien por su propia tradición, como en el caso de Holanda, aunque incluso en Holanda, que tiene un sistema opt-out, exige una representatividad suficiente a quien vaya a litigar en nombre del conjunto de los consumidores, cosa que, como veremos ahora, en España no se hace. Y después, por otra parte, una vez que se adoptó esta directiva con estos dos posibles modelos, dentro de estos dos posibles modelos, como muy bien ha comentado Gregorio, tenemos por una parte el sistema opt-in, el sistema que han seguido
la gran mayoría de países de la Unión y muy significativamente las principales economías de la Unión Europea, Alemania, Francia e Italia, y también Polonia, que es relevante por el ámbito por la población que tiene. Incluso había países que tenían un sistema opt-out y han cambiado a un sistema opt-in. Dinamarca, en reclamaciones inferiores a 150 euros, vieron que el sistema opt-out era un problema porque no tenía la posibilidad de realizar esta estimación global que el proyecto de ley ahora exige, y veía que era un sistema manifiestamente injusto, y lo ha sustituido y lo ha cambiado por un sistema opt-in puro, ¿no? Esto también lo podréis ver en el trabajo y aparece convenientemente desarrollado. Este es el modelo europeo frente a un sistema opt-out que es el estadounidense, que es el que probablemente habéis visto en las películas, de que llega un señor y reclama en nombre de todos los consumidores de Estados Unidos que hayan podido estar en esa situación, sin perjuicio de que conozcan o no al demandante, y que da lugar a casos que a los europeos nos sorprenden. Como yo voy a poner un ejemplo, como el hecho de que se reclame por el tamaño de un bocadillo, por entender bueno, que la publicidad del sitio de bocadillos era de 6 pulgadas y el bocadillo en realidad lo midió un TikToker y vio que era 5,7. Entonces nos encontramos con una acción colectiva en la cual reclaman X millones de dólares porque resulta que el bocadillo, al final resulta que el bocadillo dependía del horneado, pero claro, es que la empresa no se puede dedicar a litigar, por importe de millones de dólares con un pleito, con todos los costes judiciales que implica. Entonces al final llega un acuerdo, le paga un dinero al financiador y se quita de en medio el pleito. Esto es lo que nos vamos a encontrar en España. Quiero decir, cuando nos encontremos situaciones en las cuales se engloba la acción de todos los consumidores sin preguntarles en acciones que probablemente el consumidor no tenga ningún interés, y se encuentre con una empresa se encuentre con una reclamación millonaria en su contra por la acumulación global de todas las acciones que pueda haber. Lo que pasa en Estados Unidos es que a nosotros nos genera cierta sonrisa. Pero es que además esto también tiene una derivada muy relevante. Tiene una derivada muy relevante en tanto en cuanto puede haber casos en los cuales al consumidor sí le interesa reclamar individualmente. Pues bien, en un sistema opt-out pierde su acción y es un tercero el que la va a litigar. Este tercero que la va a litigar normalmente litigará acompañado de un fondo de litigación, que es el modelo anglosajón. En el modelo anglosajón es un fondo de litigación el que acompaña a quien tiene la legitimación. En el caso, y de hecho ahora tendremos ocasión de hablar de las asociaciones de consumidores y usuarios y la legitimación que obtienen. Y este fondo de litigación será el protagonista de la litigación porque será quien obtiene el mayor beneficio de la acción colectiva. Vamos a datos, porque todo esto que yo estoy diciendo está muy bien, pero vamos a algún dato. El porcentaje de consumidores en Estados Unidos que obtiene una compensación en acciones colectivas es un 4,91%. Es decir, que el 95% de los consumidores en Estados Unidos no tiene una compensación. La compensación media de los consumidores en Estados Unidos en una acción por acciones colectivas es de $33. La del abogado que representa a la acción colectiva es de $1 millón. Digo también esto con datos, y lo veréis en el informe. Esto son datos para que podamos ver cómo el opt-out está configurado para que sea un financiador quien se apropia del interés del consumidor y lo litiga. Pero es que además el consumidor desaparece de la ecuación. Quiero decir, el consumidor ya no tiene nada que decir. El consumidor queda sujeto a lo que el financiador y la Asociación de Consumidores y Usuarios Legitimada pueda pactar, pueda establecer, o la sentencia que se dicte. Y si la sentencia es desestimatoria, perdió su derecho. Entonces, en aquellos supuestos en los cuales un consumidor, entre los cuales yo me incluyo, adquiera un producto o un servicio y llegue un tercero y se dedique a litigárselo, bueno, pues que sepa que yo ya no puedo hacer nada. Que yo, cuando vaya a reclamar, me dirá, no, su derecho se está siendo litigado por un fondo de litigación y una asociación de consumidores, y usted en este punto ya no tiene nada que decir, y tendrá usted que esperar a ver si hay acuerdo, si no hay acuerdo, o si hay sentencia o no. ¿Esto a quién afecta? Y esto lo ponía de manifiesto el Consejo Económico y Social, a quien afecta especialmente al consumidor vulnerable. El consumidor vulnerable probablemente no sepa que una asociación de consumidores y un fondo de litigación ha interpuesto una acción, y se encontrará con que su derecho está siendo litigado por un tercero sin que se le haya dado la oportunidad real de poder salirse de la acción. Y en Estados Unidos, ¿cuántos se salen de la acción? El 0,2%. Es decir, el 99,8% de los consumidores en Estados Unidos no se salen de la acción. ¿Por qué? Pues por diversos motivos, también lo explicamos en el informe.
porque no les interesa, porque no lo conocen, que en la mayor parte de los casos no tienen ni idea que hay alguien que está litigando estas cosas. Porque el importe es demasiado pequeño como para que ellos se metan en una web a decir que quieren salirse de la acción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final lo que provoca es que la mayor parte de los consumidores queden vinculados por defecto y si es una acción que realmente a ellos sí que les importa, un importe económico que para ellos sí es relevante, probablemente ni siquiera lo conozcan y pierdan su derecho y sea un tercero el que se lo vaya a litigar sin absolutamente contar con su consentimiento. Esto puede tener cierta relevancia y cierto sentido como muy bien ha comentado Gregorio también, en sistemas, en ordenamientos jurídicos en los cuales no existe un derecho sancionador de consumo. Es decir, al final, esto sea un modelo, es un modelo por el cual aquel que la hace la paga y, oiga, y usted a mí me da igual que nadie vaya a recibir compensación, pero usted esto no puedo permitir que haya un señor que haga los bocadillos más pequeños de que lo anuncia. Bien, para esto en España ya tenemos, y en Europa, un sistema sancionador administrativo muy exigente. Como muy bien ha comentado antes Gregorio. Esto en Estados Unidos no existe. Estados Unidos, el que tiene un problema se va a un juzgado. Y en este caso se va a un juzgado en el ámbito de la litigación colectiva. Por tanto, y al final, y en conjunto, simplemente, ¿cómo afectará esto a los distintos intervinientes en el derecho, en las reclamaciones de consumo? Muy brevemente. A las empresas, lógicamente, les va a perjudicar porque se va a encontrar con un sistema de litigación colectiva inhóspito en el cual habrá acumulación global de las acciones de todos los consumidores contra una única empresa que tendrán que hacer frente con independencia del mérito de la acción. Obviamente, un daño reputacional durante todo el tiempo que dure el proceso, las provisiones contables que va a tener que dotar hasta que se dicte finalmente la sentencia, y en este punto también significar, que también lo ha comentado Gregorio, lo razonable sería que en un supuesto incluso de opt-out, la sentencia que se dicte dijera los consumidores que tienen derecho a una compensación son aquellos que reúnan estos requisitos. A, B, C, acredítelo usted y se le abona el importe. El proyecto no establece esto. El proyecto lo que establece es fuerza al juez a determinar una cantidad global de todos los consumidores que han podido resultar afectados, obliga a la empresa a depositarlo y una vez que ha obligado a la empresa a depositarlo, detrae una cantidad para dárselo al financiador. Digo también para que veáis hasta que incluso en la ejecución, que es un elemento especialmente sensible, es algo que tiene que valorarse la modificación. E incluso se puede observar en las enmiendas que recientemente se han presentado, enmiendas que reconocen que los acuerdos de financiación pueden alcanzar hasta un 30% del global reconocido de los consumidores. Es decir, si estamos en una reclamación de 100 millones de euros, 30 millones de euros será para el financiador y los consumidores podrán reclamar el resto. Si estamos hablando de un 4,91%, estaríamos hablando de 5 millones de euros para los consumidores y 30 millones para el financiador. Yo también para que veáis un poco el esquema de dónde también está la ejecución y por qué la ejecución también es relevante, y esto también lo veréis reflejado en el informe. Después, por otra parte, los consumidores se verán perjudicados porque perderán su derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, un consumidor ya no podrá reclamar individualmente, sino que en la mayor parte de los casos verá que hay un tercero que ya ha interpuesto una acción colectiva y él perderá su derecho a litigar individualmente. Y además, únicamente un 4,91% se beneficiará de media. Y esto lo establece el Consejo General del Poder Judicial y lo establece también el CES. Perjudicará a las asociaciones de consumidores. Ya hay alguna asociación de consumidores que ya lo ha puesto en manifiesto. El hecho de que son los fondos de litigación los que son los principales beneficiados con esta propuesta. Al final, ¿qué ocurrirá? Que asociaciones de consumidores y usuarios alcanzarán acuerdos con fondos de litigación o fondos de litigación crearán sus propias asociaciones de consumidores y usuarios y orientarán la conducta del consumidor hacia su interés en la litigación. Y en este punto ahora comentaremos también la legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios. Por tanto, aquellas asociaciones de consumidores y usuarios que tengan una mayor representación y una mayor implantación y quieran representar a sus propios asociados serán los principales perjudicados. Es decir, las principales asociaciones de consumidores de España serán los principales perjudicados porque habrá otras que, acompañados de fondos de litigación, serán quienes interpongan la demanda opt-out y apartarán a todas las demás, quedándose ellos como únicos promotores de la acción conjuntamente con su fondo de litigación, que serán los que realmente lleven a cabo la litigación conforme a la legitimación
que les reconoce la propia ley. Y además las asociaciones de consumidores y usuarios no podrán demandar en nombre de sus propios asociados, si en tanto en cuanto haya otro que ya haya iniciado una acción opt-out, porque por defecto habrá arrastrado a todos los consumidores de España. ¿Esto a quién beneficia? A los fondos de litigación, sin duda. Quiero decir, si hay un beneficiado en esta norma, es un fondo de litigación. Los fondos de litigación, la ley les reconoce la posibilidad de un beneficio y además les reconoce en ejecución de sentencia el reconocimiento de un beneficio expreso. Algo que en el ordenamiento español no es común, que a un tercero ajeno al litigio la propia ley le reconozca un beneficio. Y además, y estos fondos de litigación, lógicamente, cuando vayan a intervenir en un proceso, pues buscarán un retorno, el mayor retorno en el menor plazo posible, realizando la menor inversión, donde el interés del consumidor no está en la ecuación. Es decir, aquí el que está en la ecuación será el interés del fondo de inversión. Por tanto, en un modelo razonable, y yo con esto ya termino, es el que muy bien ha comentado Gregorio, un sistema opt-in, en el cual el consumidor se adhiera a una acción propuesta por una asociación de consumidores y usuarios si lo estima conveniente y oportuna, donde además, si lo estima conveniente y oportuno, puede ejercer su derecho individual. Aquí puede haber una nota, y esto sí es relevante también, puede decirse, oiga, ya, pero es que tenemos los juzgados saturados. Tenemos un problema y es que no podemos aguantar tanta demanda individual, miles y miles de demandas individuales en nuestros juzgados. No hay ningún inconveniente. Incluso ahora mismo se ha propuesto y se ha aprobado el procedimiento testigo y conforme esa misma lógica se puede iniciar una acción colectiva en la que el consumidor que quiera iniciar su acción individual, que lo pueda hacer sin ningún tipo de problema, y posteriormente, cuando se dicte quede en suspenso y cuando se dicte la sentencia, la litigación colectiva, se le diga, oiga, se ha dictado esta sentencia, ¿le interesa a usted o prefiere usted seguir con su litigio? Y entonces es el propio consumidor individual el que conserva su acción y el que puede decidir qué es lo que tiene que hacer, sin necesidad de que haya un tercero que le esté litigando su derecho. Y además, una mayor claridad en el ámbito de la financiación y también una representación adecuada de las asociaciones de consumidores y usuarios. Y yo, por mi parte, nada más. Muchas gracias, Joseba. Una cuestión que sí me gustaría matizar es que Joseba hablaba de opt-in, opt-out. Nosotros le llamamos, es lo mismo, el sistema de vinculación por adhesión es el opt-in y el sistema de vinculación por defecto es el opt-out, por castellano o inglés. Me ha encantado, Joseba, tu introducción. Bien, a continuación tendríamos a don Manuel García Villarruya, que es abogado y socio de Uría Menéndez, que nos gustaría también escucharle a ver qué nos puede plantear acerca del artículo suyo, que Sí, también es bueno, más. buenos días, muchas gracias al Instituto por la oportunidad de haber participado en el estudio y de estar en el día de hoy. Muy brevemente vamos a tratar una cuestión específica que ha sido objeto de uno de los comentarios que hemos publicado mi compañero Miguel Ángel Cepero, que está entre el público, y yo mismo, y que ha sido apuntada, aunque no tratada con tanta extensión como el modelo elegido. Estamos hablando del papel de las asociaciones de consumidores y usuarios en la transposición de la directiva. Bueno, aquí hemos visto que las acciones colectivas son una poderosa herramienta de protección de intereses de consumidores y lo serán más, bastante más, en la regulación proyectada. Y esto significa que es muy importante identificar y seleccionar bien quiénes van a ser los actores de la película o, en términos jurídicos, a quienes se va a reconocer legitimación activa para iniciar y tramitar estas acciones. La directiva que se transpone hace referencia a lo que se llaman entidades habilitadas, que son aquellas que deben aparecer en determinados listados. Y en el proyecto, además de autoridades que ya tenían esta legitimación, como el Ministerio Fiscal, la legitimación se atribuye de manera principal a las asociaciones de consumidores y usuarios. En el modelo propuesto en el proyecto hemos encontrado cosas positivas y cosas en las que creemos que hay elementos susceptibles de mejora y son los que hemos destacado. En cuanto a positivas, nos parece que es positivo mantener a las asociaciones como el eje central del sistema en la materia, en la identificación de quiénes pueden accionar los intereses de los consumidores ante los tribunales al margen de los propios consumidores. Nos parece positivo que, en cambio, se haya descartado la posibilidad de reconocer esa legitimación de manera directa, por ejemplo, a despachos de abogados, por ejemplo, a otras entidades de tipo privado como las que aquí se han referido, fondos de litigación.
También es positivo que se haya descartado, al menos en línea de principio, la posibilidad de que tengan legitimación lo que se llamarían las asociaciones constituidas ad hoc, es decir, para un propósito o problema específico. Imaginemos, por ejemplo, daños por los efectos secundarios de un determinado medicamento. Eso no se puede, tienen que ser asociaciones de consumidores y usuarios. Y nos parece también positivo que, al margen de la exigencia de que una entidad habilitada figure inscrita como tal en el correspondiente listado, que se establezca además adicionalmente que en cada procedimiento concreto se someta a control judicial la comprobación de que se reúnen los requisitos necesarios, no solo de carácter general, sino también respecto del caso litigado. Y eso lo hemos destacado en el trabajo. Es decir, creemos que hay elementos positivos en este proyecto, en la materia analizada, y también, naturalmente, creemos que hay elementos en los que es susceptible la mejora. Y vamos a destacar sobre todo dos. Como hemos dicho, la legitimación se atribuye a las asociaciones de consumidores y usuarios. Pero claro, ¿qué asociaciones de consumidores y usuarios? Y lo que nosotros pensamos es que el texto proyectado se queda corto, es demasiado relajado en cuanto a la identificación de los requisitos para que una asociación, hablamos de la normativa estatal, pueda ser considerada entidad habilitada a efectos del ejercicio de este tipo de acciones. Básicamente basta con que sea una asociación legalmente constituida, inscrita en el registro estatal correspondiente, que acredite el desempeño efectivo y público de esas funciones de protección de los intereses de los consumidores durante un periodo de 12 meses, nada más que 12 meses, antes de pedir su inclusión como entidad habilitada, algo que es bastante fácil, y además con algunos requisitos adicionales de solvencia, independencia o publicidad que también son fáciles de cumplimentar. Por ejemplo, la solvencia, pues no se requiere una solvencia determinada, lo que se requiere es que se acredite que no se está en situación de insolvencia. Y ahí es donde creemos que nos quedamos cortos, en primer lugar, por el amplísimo espectro de efectos que se anudan a las acciones colectivas, tanto si se mantiene el modelo actual de opt-out como si se va a un modelo de opt-in. El alcance de las acciones colectivas va a ser muy superior al que tienen la regulación a día de hoy, en particular en el ámbito subjetivo, y parece razonable pensar que cuanto más amplios son los efectos de una acción judicial, mayores garantías se ha de exigir a quien se reconoce, a quien se da el poder de ejercitar esa acción. Y luego no nos podemos olvidar de la importante función que las asociaciones, bueno, como cualquier otro demandante, pero las asociaciones van a cumplir en el desarrollo del procedimiento. En principio está establecido que toda la gestión de la relación con los consumidores se realice a través de una plataforma electrónica que para cada caso concreto deben establecer, crear estas asociaciones y gestionar. Y se determinarán las relaciones con los consumidores a través de esa plataforma. En principio, el consumidor, si se mantiene el sistema opt-out que decida salirse, tendrá que hacerlo a través de la plataforma electrónica. Y esto no es cosa menor, y nos parece que para que una asociación garantice que eso se hará de manera adecuada, debe tener una dimensión, una estructura, una implementación, una implantación en el ejercicio de estas funciones relevante. No cualquier asociación puede estar en condiciones de hacerlo. Y no nos debemos olvidar, por supuesto, como ha dicho, yo creo que tú, Joseba, del consumidor vulnerable, el que está afectado por la brecha tecnológica, alguien que no tiene medios para relacionarse y que sin esa plataforma electrónica no sabrá ni siquiera que se ha ejercitado esa acción. La asociación también tendrá que establecer una relación con ese consumidor, tendrá que procurar que se entere de que existe la acción, de que ejercite sus derechos, y para eso hace falta una implementación, una implantación, una distribución de actividades a lo largo del territorio nacional. Si nos quedamos como estamos, además no olvidemos que aquí hay asociaciones de ámbito estatal y asociaciones de ámbito autonómico, y hay un universo muy amplio de posibles asociaciones, pues creemos que nos quedamos cortos, que no garantizamos suficientemente la protección de los derechos de los consumidores y sobre todo que podemos abrir la puerta al fraude de situaciones como las que aquí se han advertido, porque claro, si es relativamente sencillo establecer una asociación y reunir los requisitos para entidad habilitada, pues sí que se podrá establecer una asociación creada realmente y en la práctica y de manera material ad hoc, con la que un fondo de litigación promueva un determinado tipo de acción con unos fines muy concretos y muy vinculados a lo que es el fin propio de ese fondo de litigación, que no es nada ilegítimo, pero que es el fin propio de ese fondo de litigación. Y lo que hemos propuesto en el comentario es rescatar el concepto de asociación representativa que existe a día de hoy, que es un concepto normativo que está en la ley de consumidores y usuarios,
y que identifica como asociaciones representativas a las que forman parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, que está dentro de la Dirección General de Consumo. Solo son representativas las asociaciones que reúnen los requisitos para estar inscrito en el Consejo de Consumidores. Y son requisitos más exigentes que los que aparecen en el texto proyectado. Por poner solo un ejemplo, solo podrán ser asociaciones representativas las que acrediten tener más de 10.000 socios. Bueno, pues ese requisito, conjunto con otros, sí que permite o permitiría asumir que, en principio, las asociaciones que son representativas reúnen esos presupuestos de independencia, de implantación, de medios que deben ir acompañando el establecimiento de un sistema con el alcance que tiene el proyectado en la reforma. No son pocas asociaciones, tampoco estamos hablando de una o dos. A día de hoy hay 9 asociaciones de ámbito estatal que forman parte del Consejo de Consumidores y Usuarios. Y esto es algo parecido, es otro tema que quería tratar, que debería llevarse también al ámbito autonómico, porque las asociaciones, aquí hay una regulación autonómica muy potente, también en materia de derecho sancionador. Las asociaciones de ámbito autonómico dependerán de su regulación propia, pero podrán ejercitar acciones no de ámbito transfronterizo, pero sí de ámbito nacional. Esto es lo que contempla el proyecto. A nosotros nos parece que en el ámbito de cada normativa autonómica debería establecerse un sistema similar, es decir, el equivalente a un Consejo de Consumidores y Usuarios con unos requisitos parecidos, desde luego más exigentes que los que se establecen ya para ser simplemente una asociación de consumidores y usuarios. Además, en cualquier caso, pensamos que el ámbito de actuación o el ámbito de efectos de este tipo de acciones debería quedar en cualquier caso restringido a comportamientos que tengan alcance en el ámbito territorial correspondiente de cada asociación. Si ya trascienden ese ámbito, deberían ser solo asociaciones de tipo estatal. Bueno, esta es una materia sensible, evidentemente, pero sí, afortunadamente, igual que en el sistema opt-in, opt-out o en la financiación o en la ejecución hay más controversia, sí que creemos que aquí, afortunadamente, parece que todos los operadores vamos en la misma dirección. Es decir, esto mismo que hemos dicho nosotros en el comentario, pues lo han dicho los empresarios, lo han dicho asociaciones de consumidores o está en los informes del Consejo Económico y Social o del Consejo General del Poder Judicial. Y dando un paso más, incluso después de la elaboración del trabajo, nos hemos encontrado con las enmiendas a las que ya se ha hecho referencia y hay una coincidencia en dos enmiendas propuestas por los principales grupos parlamentarios que, recogiendo, yo creo, el sentir generalizado, sí que están proponiendo también concentrar, dicen al menos en estos tiempos iniciales, pero concentrar en las asociaciones representativas la legitimación para el ejercicio de estas acciones. Y nosotros pensamos que en este punto, digamos, pues estamos en el buen camino, que podemos ser razonablemente optimistas y que, igual que en esto ya, digamos, hemos dado pasos y parece que estamos todos de acuerdo, ojalá esto se lleve al texto definitivo y que pueda haber más elementos en los que también exista este margen de mejora o de adaptación a los comentarios que parecen muy razonables que se han formulado en el trabajo colectivo que hemos hecho. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Manuel. La verdad es que es muy interesante la precisión que haces acerca de la legitimación activa por parte de consumidores y en esta línea de ir concretando más acerca de los puntos que contienen los artículos en concreto del trabajo. Contamos también con doña Esther de Félix Parrondo, socia de Grupo Litigación, Daños y Acciones Colectivas y Consumo de Despacho Cuatro Casas. Esther, si pudieras. Sí, muchas gracias, Gregorio, y muchas gracias al Instituto de Estudios Económicos por contar con nosotros. Hemos elaborado desde Cuatro Casas con mi compañera Raquel Espín un artículo sobre la financiación y como ya adelantabas tú también, Gregorio, y Joseba, pues la financiación sí es uno de los puntos, es una pieza clave del sistema y es uno de los puntos que más polémica también ha producido, sobre todo, no olvidemos, en un sistema opt-out si no se modifica. A mi juicio, lo primero que destacaría es que hay una regulación muy escasa de la financiación. Únicamente hay un artículo que se dedica en su integridad a esta regulación, que es el artículo 850. Luego hay pinceladas en la ejecución, en el acuerdo de transacción, a los que me referiré muy brevemente. Pero a mi juicio, el legislador podría haber aprovechado, por ejemplo, la propuesta de directiva sobre financiación para utilizar también los elementos e integrarnos en nuestro derecho.
También con carácter previo querría decir que en la Directiva de Acciones de Representación no se exige que haya financiación. Da libertad a los Estados miembros de elegir que se admita o se prohíba la financiación. Y, de hecho, pues, por ejemplo, Grecia e Irlanda prohíben la financiación. Y algunos de los países, como antes creo que lo comentaba también Gregorio y Joseba, como Alemania, y que además, recordemos, es un sistema opt-in, pero limitan la financiación a un 10% de las cantidades recibidas por los beneficiarios. En segundo lugar, como decía, únicamente el artículo 850 se dedica en exclusiva a tratar la financiación. Simplemente regula que no haya, se aceptará la financiación, el juez aceptará la financiación siempre que no haya conflicto de intereses o cuando la financiación por parte de terceros tenga un interés económico en el ejercicio o en el resultado de la acción. Y el apartado segundo de este artículo pues, define lo que es conflicto, lo que se considera conflicto de interés, que existirá cuando el demandado sea un competidor del financiador o un empresario o profesional del que dependa el financiador, y también el tribunal pues, examinará las circunstancias en las que están influidas el financiador o las decisiones de la entidad habilitada por el financiador. Pero yo me pregunto, ¿cuándo el financiador no va a estar interesado en el resultado del procedimiento? Pues evidentemente de ahí va a obtener su remuneración, como luego también analizaremos. En segundo lugar, también creo que hay una escasa regulación. Con la demanda, la entidad habilitada tendrá que aportar las fuentes de financiador e identificar quién es el financiador, pero únicamente cuando el juez lo requiera será obligatorio presentar el acuerdo de financiación, con lo cual, en la mayoría de los casos, salvo que el juez lo requiera, no estará el acuerdo de financiación. Pues bien, recordemos de nuevo que esto es un sistema, o si se aprueba tal y como está, es un sistema opt-out. La financiación no es algo que no conozcamos en la litigación actual en este momento. Entre empresas actúan los financiadores, pero en ese caso el fondo con la empresa negocia las condiciones particulares y los retornos que va a obtener el financiador. Igual que, por ejemplo, pues en acciones de daños, cuando se crea un vehículo que exige o que se ceden los créditos a una entidad que va a demandar y que está financiado, cuando se cede ese crédito se conoce el retorno que se va a obtener y, por tanto, no hay ningún problema. Pero ahora, en un sistema opt-out, los consumidores, que van a estar todos vinculados, como veíamos, salvo que expresamente se desvinculen, no van a conocer cuáles son los acuerdos de la financiación. Y eso creo que es un grave problema. Además, la propuesta directiva sobre la financiación sí que exige que en todo caso se entregue o se presente el acuerdo de financiación, y algunas de las enmiendas, como por ejemplo del Partido Popular, si bien en un primer momento piden que se prohíba la financiación, como alternativa exigen que se entregue en todo caso, y no solamente cuando lo exija el juez, sino también a petición del demandado, el acuerdo de financiación. Pues bien, otra de las cuestiones que a mi juicio no quedan resueltas y queda abierto es cuándo y sobre qué cantidades va a beneficiarse el financiador. Como decía, más allá del artículo 850, el artículo 865, cuando se hace referencia a los acuerdos, pues se establece que cuando se homologue el acuerdo resarcitorio se deberá tener en cuenta los importes que vaya a cobrar el financiador. Y también en el artículo 878.1, en el momento de regular la ejecución, o mejor dicho, la liquidación,
lo que se dice es que al proceder a la distribución de la cantidad, reservará la parte que en su caso corresponda al tercero que se haya financiado el proceso. Pero a mi juicio no se dice cuándo va a cobrar. Tiene lógica que únicamente el fondo cobre una vez que hayan cobrado los consumidores y los usuarios, y no con carácter previo, porque no olvidemos que esta es una acción para proteger los intereses de los consumidores y los usuarios. Entonces, primero, eso no está claro en la regulación, parece que cobra antes, y también, en segundo lugar, sobre qué cantidades cobra. Antes veíamos, y lo explicaba Joseba, en una acción opt-out, en la sentencia, tal y como está el proyecto, el artículo 860 que regula la sentencia, se dice que en función de todos los consumidores que puedan resultar afectados, se establecerá una cantidad global, que antes ponía el ejemplo 100 millones de euros. Entonces, ¿qué ocurre? Que en virtud del acuerdo que se haya llegado, que no conocen los consumidores y usuarios, el fondo se va a detraer estas cantidades, cobra cuando realmente en un sistema opt-out, y nos lo contaba anteriormente Joseba muy claramente, pues van a ser pocos los consumidores que realmente exijan o hagan efectiva la cantidad. Por tanto, a mi juicio, creo que estos aspectos se deberían regular. Únicamente estableciendo la propuesta también de directiva de financiación exige que únicamente en los casos, o sea, se cobre después que se haya cobrado los consumidores y usuarios, también incluso en algunos, pues por ejemplo, recordemos la sentencia de TikTok de Países Bajos en las que se establece que efectivamente el retorno de los fondos debe deducirse de las indemnizaciones realmente reclamadas y distribuidas a los consumidores. Y también, bueno, pues al hablar en el artículo hemos hecho referencia también un poco a derecho comparado y simplemente pues mencionar la sentencia PACCAR en el Reino Unido que establece que las acciones colectivas de competencia, que son opt-out, se establece que aquellos acuerdos de financiación en los que el retorno se calcula por medio de un porcentaje están prohibidos. A este respecto, y ya para terminar, las enmiendas también que hemos conocido con posterioridad a la entrega del artículo, pues bueno, dos de las enmiendas que se han presentado exigen la prohibición de la financiación y, bueno, la enmienda del Partido Socialista sí que ha establecido que se limite a un 30% de retorno, pero lo que se dice es sobre las cantidades de la sentencia, es decir, sería sobre el global y no lo que a mi juicio creo que es razonable, que es respecto de lo que efectivamente se haya cobrado por los consumidores y usuarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Dos observaciones. Una de ellas es que el consumidor no solamente no va a conocer, sino que no va a tener ninguna capacidad de tomar la decisión de cuál lo considera razonable en ese proceso. Y la segunda es que el límite del 30% es un límite muy alto, pero aún es indicativo de lo que estamos hablando. Que el legislador tiene miedo que el principal beneficiario ya de partida de estas acciones sea directamente el financiador, lo cual yo creo que constituye un indicio mayor de legitimidad del modelo. Es decir, un 30% limitando quiere decir que se esperaba una participación mayor. Y una participación mayor del financiador en el resultado quiere decir que incluso en el mundo teórico de lo reconocido, no lo reclamado, la participación del consumidor será minoritaria y, por lo tanto, le presta la legitimación para la acción, pero no se hace en su verdadero interés último. Y eso yo creo que es lo que hace que el modelo sea especialmente injusto, inadecuado y contraproducente. Y por último, pues como dicen los ingleses, no por ello menos importante, tenemos a Silvia de Paz, que también queríamos que nos acompañara y participara en su interesante artículo. Ella es asociada senior de litigación y arbitraje la verdad que tenemos a los mejores despachos, también Linklater, que están aquí, de España. Se os ha podido escapar alguno, pero los que están son de los mejores despachos de España, de Pérez Llorca. Y por favor, Silvia, si nos puedes acompañar y compartir tu reflexión. Bueno, muchas gracias, Gregorio, por tus palabras. Muchas gracias al Instituto de Estudios Económicos por permitirnos haber participado en esta revista
y, por supuesto, a la COE por prestarnos el foro para poder discutir de este tema. Si me lo permitís, mi intervención va a ser mucho más breve que la de mis compañeros, no solo por el tiempo, sino porque la verdad es que los principales temas o los temas más controvertidos ya han sido brillantemente tratados por ellos y, por tanto, yo me voy a limitar a dar algunos apuntes que están recogidos en el artículo que hemos preparado. El título de la revista en el que hemos participado y que se está presentando hoy aquí es Los riesgos de una inadecuada regulación de las acciones colectivas para la protección de los consumidores. Y la verdad es que no podemos estar más de acuerdo con el planteamiento y con el título de la revista. La propuesta que se nos hace o la reforma que se propone pues va a suponer un cambio radical en el sistema de acciones en defensa de los consumidores, tal y como lo teníamos actualmente. Por tanto, hay algunos puntos trascendentales que son los que se han tratado, como son la elección del modelo, la legitimación de las asociaciones y la financiación de terceros, que deben ser correctamente regulados para que el sistema funcione y para que sea eficaz. De lo contrario, pues lo que va a ocurrir es que se van a producir abusos, como ocurre y ha ocurrido en otros países y que también recogemos en el artículo. Y sobre todo, además de los abusos, es que los efectos de la norma van a ser completamente contrarios a lo que se pretende, ¿no? Que al final es la protección de los consumidores. Entonces, teniendo esto en cuenta como introducción, nosotros lo que hemos analizado son las diferencias entre el sistema opt-in, opt-out, que ya han sido aquí también extensamente tratadas, así que me voy a remitir a una línea. Y luego otra de las cosas que vamos a hablar es cómo ha sido pues un poco el proceso legislativo de esta propuesta que se hace, que se incluye en la directiva, que estaba en el anteproyecto, cómo fue o qué ocurrió en la fase de consultas, que se ha incluido finalmente en la propuesta y qué ha ocurrido con las enmiendas y cómo parece que va a quedar, si es que alguien lo sabe. Y por último, dar unos apuntes sobre qué ha ocurrido en otros países que han traspuesto o están transponiendo en este momento la directiva. Empezando por el principio, las diferencias pues ya han sido aquí comentadas. Un sistema opt-in o de inclusión voluntaria es aquella en los consumidores voluntariamente deciden adherirse a una acción determinada, mientras que un sistema opt-out es aquellos en los que automáticamente y por defecto quedan todos los potencialmente afectados y ellos tienen que expresamente decidir desvincularse de la opción. Es una obviedad decir que son modelos completamente contrarios y que la elección del modelo opt-out pues tiene consecuencias, no solamente las de aquí mencionadas por José María, como son pues los temas de ejecución, de la liquidación de la sentencia, etcétera, sino también los efectos que a nuestro juicio también son importantes, que son los de cosa juzgada, ¿no? Que es que no se pueda volver a conocer, o sea, que la primera acción que se interponga sea la que cierre la puerta a que ya no se pueda volver a conocer de esos hechos con las consecuencias que esto tiene. Sobre esto se ha pronunciado el Consejo General del Poder Judicial y ahora me remitiré a ello posteriormente. Teniendo esto en cuenta, la directiva que proponía. La directiva 2020-2018 lo que decía en su artículo 9 y en la exposición de motivos 43 era que los Estados miembros tenían completa libertad para elegir si querían un modelo opt-in, si querían un modelo opt-out o incluso si querían una combinación de ambos, como sucede en otros países. La única excepción que ponía la directiva en ese sentido era para aquellos consumidores que residiesen fuera del territorio del Estado miembro en el que se conocía la acción, que necesariamente tenían que elegir un modelo opt-in. En el caso de España, el anteproyecto, lo primero que se nos propone en el artículo 848 es un sistema opt-out como regla general, salvo en dos supuestos excepcionales. En el supuesto que obligaba la directiva, que es aquellos consumidores que residan fuera del territorio español, que necesariamente tiene que ser un opt-in, o en aquellas reclamaciones en las que la reclamación por cada beneficiario fuese superior a 5.000 euros y digo y porque tiene que ser un cúmulo de las dos, el juez entendiese que por un tema necesario de buena administración de justicia, pues era más adecuado tener un sistema opt-in. Como era de esperar, esta solución pues no gustó a ninguno de los sectores afectados y en fase de consulta pública pues se presentaron bastantes observaciones. Aquí el Consejo General del Poder Judicial, como decía anteriormente, de lo que informaba era de que el sistema opt-out elegido en el anteproyecto era un sistema completamente alejado de la tradición jurídica española y además advertía que mientras el sistema opt-in fomenta la competencia respecto a la estrategia procesal o al planteamiento de la acción, el sistema opt-out, precisamente por el efecto de cosa juzgada y por el factor de tiempo que es determinante,
pues lo que provocaba, además de otras cuestiones, era que se pudiesen llevar a cabo planteamientos erróneos o planteamientos defectuosos, incluso estratégicamente hablando, que pudiesen pues producir el efecto contrario al que se está pretendiendo. A pesar de todo lo anterior, en el proyecto de ley que se ha planteado, pues en el artículo 848 se vuelve al modelo que ya recogía el anteproyecto con una excepción o con una pequeña modificación, que es que el umbral de la reclamación por cada beneficiario pues pasa de 5.000 a 3.000. En sede parlamentaria, pues esto tampoco ha gustado a los grupos parlamentarios mayoritarios. Se han presentado enmiendas por 5 grupos bastante relevantes. Algunas de las enmiendas, 2 de ellas en concreto, directamente lo que proponen es la modificación del sistema opt-out por un sistema opt-in. Hay otros grupos que lo que proponen es bajar el umbral de 3.000 a 1.500. Hay otros grupos, otros 2 grupos, que lo que pretenden o lo que proponen es que sea o bien el juez el que directamente pueda decidir qué sistema es mejor para esa acción en concreto, o que sean las propias asociaciones de consumidores y usuarios las que decidan qué acción van a interponer. Teniendo en cuenta lo anterior y teniendo en cuenta la composición que hay en el Congreso, las mayorías necesarias, lo que parece bastante probable es que el modelo vaya a sufrir modificaciones o la regulación vaya a sufrir modificaciones, porque ya digo que no hay prácticamente ningún grupo parlamentario que no haya metido enmiendas a la elección del modelo. Por tanto, es una cuestión que, aunque desde el primer anteproyecto venía manteniéndose, es bastante probable que vaya a cambiar. Y ya finalmente, y no me quiero extender más, pues un poco, como ha dicho José María, que nosotros también lo traíamos aquí apuntado, de los países miembros de la Unión Europea que han tenido que transponer o que han transpuesto la directiva, solamente 5 han escogido un sistema opt-out, de los cuales 2 ya lo tenían, como también ha contado José María, que son Países Bajos y Portugal, y los 19 restantes, incluyendo las mayores, las potencias económicas europeas, Alemania, Francia, Italia o Polonia, pues se han decantado por un sistema opt-in. Por tanto, en definitiva, como decía al principio, creemos que es muy relevante cómo se regule esta cuestión, porque supone un cambio trascendental, y una inadecuada regulación pues conlleva riesgos. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, hacer también tu intervención, especialmente interesante toda ella, pero la reflexión que has hecho acerca de que más importante, al no haber elección de estrategia, lo más importante es que se va a elegir el primero que plantee la iniciativa, que por definición no necesariamente va a ser el que mejor defienda a los consumidores. Y por lo tanto es un problema irresoluble del modelo. Una cuestión que también has incorporado, que es relevante, que no se haya dicho hasta ahora, es que estas acciones colectivas solamente afectan a las acciones colectivas que individualmente no superen el umbral de 3.000 euros. Hay autores que, que están en contra del modelo y que planteaban que para limitar los efectos negativos del modelo se redujera más el umbral y que, por ejemplo, se redujera a 1.500 euros. Nosotros pensamos que eso mitiga los daños, pero que la solución mejor es ir a por el modelo de opt-in, de vinculación por adhesión. Y llegados a este punto, que esta presentación me está haciendo el máximo interés para mí, me gustaría, si hay alguien online o en la sala que quiera plantear alguna cuestión o consideración acerca de lo que se ha planteado de este tema, para poder atenderle debidamente, estamos a su disposición. Ante esta mesa tan relevante y la información que nos han dado, qué menos, ¿no? Bueno, soy Carmen Obregón de The Objective y querría saber en qué momento se encuentra esta tramitación de esta disposición europea y para cuándo podemos tener resuelto esta normativa. Sí, pues ya se ha superado la enmienda. Hay una enmienda a la totalidad que propuso el Grupo Parlamentario Popular, que no tuvo éxito. Posteriormente se dio plazo para enmiendas parciales. Ya han presentado los grupos parlamentarios sus enmiendas y fue justo antes del mes de agosto cuando presentaron sus enmiendas, y ahora entiendo que se reunirá la Comisión de Justicia para tratar
todas estas enmiendas y llevar a cabo la propuesta correspondiente. Está ahora mismo en fase de tramitación de las enmiendas, que son las enmiendas, de hecho, estas enmiendas parciales al artículo son las que hemos tenido ocasión de venir comentando, que son las que se han presentado. Voy a hacer una observación. Como las enmiendas cuando entran en el Parlamento se puede prolongar ad eterno, o sea, no sé si cabe la posibilidad de que esto se prorrogue durante mucho tiempo, esta situación legislativa. Suponemos que no se debe prolongar durante mucho tiempo porque está fuera de plazo de transposición. Esta es transposición de una directiva. No implica nada, lo sé. Hay que decir que no es, pero que razonablemente, bueno, ya esto ya depende del Congreso, quizás sea una pregunta para el Congreso, pero no creo yo, vaya, por lo que vemos, siendo una transposición de una directiva, no creo que se vaya a retrasar mucho más. Ahora ya sí, en la tramitación, cómo lo van a llevar a cabo y el tiempo esperado ya, yo creo que es una pregunta para ellos. Sí.